Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este primer programa de este día que estamos comenzando el 2016 con temas de gran importancia para todo el país, para toda la sociedad guatemalteca. Y para eso tenemos con nosotros en esta entrevista especial al señor presidente de la República, Alejandro Maldonado, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Telediario y estar con nosotros no solo en Guatemala, en el interior del país, sino en toda Centroamérica, Estados Unidos y parte de Canadá a través del 429 de DirecTV. También estamos en streaming y en comunicación con todos nuestros hermanos en América del Sur. Así que muy buenas noches y gracias por sintonizarnos. Señor presidente, hay un tema que es de gran importancia para toda la sociedad guatemalteca y es el tema de los salarios diferenciados, que ha causado precisamente eso, controversias en algunos sectores y diferencias en otros sectores. Entremos directamente al tema. ¿Cuál es la importancia de este salario diferenciado que al final usted también aprobó y avaló? Sí, en efecto, muchas gracias por entrevistarme en un asunto de tanta importancia para los guatemaltecos. Los salarios diferenciados surgen a través del principio de descentralización y desconcentración administrativa de Guatemala. No es iniciativa del Ejecutivo, sino iniciativa de 4 municipios de la República, los que realizaron sus reuniones paritarias, llegaron a acuerdos y le propusieron al Ejecutivo para que se fijaran esos salarios de atraer industrias nuevas a sus circunscripciones. El Ejecutivo lo emitió porque ya concluía el año 2015 y empieza el 2016 con esa certeza jurídica para que esos municipios puedan entender que se pueden abrir fábricas en sus lugares y tener operarios jóvenes, mujeres y hombres especialmente que están cumpliendo su mayoría de edad y que no encuentran ninguna posibilidad de trabajo, pues ahí la tendrían. Bien, entiendo que esto podría ser positivo para un país como el nuestro que está en vías de desarrollo, porque en países desarrollados pues no utilizan este programa o este tipo de programas o este tipo de planes. Me imagino que para poner un salario diferenciado se hizo el estudio pertinente, se planteó tal vez algunas indicaciones o requisitos que deben de respetarse. Por ejemplo, bueno, se va a utilizar para este tipo de fábricas en tanto tiempo, luego vamos a evaluar, porque si no también sería de alguna manera dejarlo para todos los años, ¿verdad? Quiere decir que nunca se eliminaría este salario diferenciado y al final no estaríamos realmente ayudando al desarrollo de un país. ¿Hay algunas indicaciones, condiciones, estudios o análisis en relación a esto? Sí, en efecto, los salarios se fijan año con año. Este es el salario inicial como atractivo para industrias nuevas, que tienen que ser muy específicas y que sean efectivamente industrias nuevas. Ha causado alguna sorpresa, pero yo creo que eso se debe en parte a falta de información. Sabe que una democracia consolidada como Costa Rica tienen 16 salarios diferenciados y nadie ha puesto el grito en el cielo diciendo que haya lesión al principio de igualdad o al principio de la libertad sindical. La realidad es de que los salarios se van fijando por la actividad que corresponde y en este caso se trata de industrias nuevas que atraigan mano de obra, especialmente, como digo, de estos jóvenes, hombres y mujeres que están ya entrando a la mayoría de edad y que no tienen muchas alternativas. Y como yo me he preguntado, ¿qué quieren? Que como alternativa a no encontrar un regular trabajo en Guatemala, se encaramen en la bestia de hierro y vayan víctimas de estos traficantes que los violan, los extorsionan, los asesinan, los botan de los trenes
y llevan todo ese sufrimiento. ¿Por qué no darle una oportunidad a nuestros jóvenes guatemaltecos a que encuentren un trabajo inicial? Posteriormente, ya preparados, ya adiestrados, tendrán mejores oportunidades. Señor presidente, tengo que preguntarle esto porque también es la duda que tienen todos los guatemaltecos. En un momento cuando usted estaba como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, por el contrario, razonó su voto y no estaba a favor de este salario diferenciado. No sé si es así o estoy equivocada. Y esto va relacionado también, el viceministro de Trabajo fue removido por negarse a firmar este decreto. El hace entonces ministro de Trabajo también renunció. Asume Rolando Figueroa, que es representante del sector empresarial, o así se le reconoce, ¿verdad? El alto comisionado de Naciones Unidas, Alberto Brunori, calificó la propuesta de una medida agresiva. El procurador de los derechos humanos también enfatizó en que esto no genera realmente un desarrollo, sino una mano de obra barata, y una vez más se está beneficiando a cierto sector que siempre ha querido salir beneficiado en nuestra sociedad a costilla de otros sectores menos pudientes. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues bastante complejo e importante. Vivimos una democracia. Estamos entendiendo lo que es una democracia. Tiene que haber disidencia de opiniones, criterios encontrados y discusión. Y finalmente para eso está la Corte de Constitucionalidad, para decidir si una medida lo es o no lo es conforme con la Constitución. Yo fui miembro de la Corte cuando se planteó por primera vez este tema, sí, y voté disidente a la decisión de suspender la disposición sin antes haber escuchado las razones que tenía el Ejecutivo para emitir esos acuerdos. Es decir, fulminante, tajante, cuando la Corte tiene todas las oportunidades en diferentes etapas del proceso para suspender si encuentra que la disposición puede ser notoriamente inconstitucional y de causar gravámenes irreparables. De suerte que mi posición es coherente, y en este sentido, al aprobar estos acuerdos, yo leí la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y creo interpretarla correctamente. Claro que la autoridad máxima en la materia la tiene la Corte de Constitucionalidad. Ya lo impugnaron, la Corte dará su veredicto, pero mi conciencia, mi responsabilidad ante los guatemaltecos, aquellos que están muriendo de necesidad porque no tienen un ingreso, o porque están tentados a caer en la delincuencia o en la emigración, que digan que Guatemala sí tiene una respuesta. Aquí vergüenza nos debe dar andar limosneando ayuda internacional para sostener gastos esenciales del Estado cuando los deberíamos de obtener por nuestros recursos. ¿Y qué sucede? Que ahora estamos ante una disyuntiva muy importante. Estas leyes son un parteaguas en Guatemala. Decidir si el principio de igualdad atiende a todos los guatemaltecos o solo son iguales aquellos que tienen un empleo y no son iguales los que carecen de él y no tienen oportunidades. Esa es la gran disyuntiva. Hay otras preguntas que usted me hizo que si quiere pues puedo irle formulando. Por favor. Sí. Bueno, el asunto de la declaración de señor Brunori la respeto porque es un representante de una entidad internacional, pero es el representante, no es la entidad. Naciones Unidas no es él, Naciones Unidas somos todos los países que formamos ese organismo internacional. Cuando él se refiere a esa y a otras cosas, pues es una versión que él da con la representación que tiene, pero en ningún momento está vinculando al gobierno de Guatemala ni al Estado de Guatemala a seguir sus dictados, porque para eso tenemos que hablar mucho en las organizaciones internacionales, y nosotros tenemos la representación legítima de Guatemala, que es un país miembro de Naciones Unidas desde su fundación, y Guatemala tiene derecho a defender a sus habitantes,
Nuestros habitantes tienen derecho a tener trabajo. ¿Y qué otra alternativa le ofrecen ellos en estos momentos? Y en el tema de la renuncia del señor ministro y viceministro, que al final dicen esto es inconstitucional, porque hacen una relación, o muchos analistas incluso hacen una relación del salario diferenciado con el salario mínimo. Al final hay una confusión entre uno y otro. ¿Cómo estamos en ese sentido? Ellos se han formado en el exilio en Costa Rica. Que me contesten la pregunta que hago, ¿por qué en Costa Rica hay 16 salarios diferenciados? Y la otra cuestión, el régimen guatemalteco, según la Constitución, es presidencialista. Y el que no lo entienda no conoce los elementos básicos del derecho guatemalteco. Podrían leer a Abraham Lincoln cuando dio la lección de lo que era el presidente de la República. Y ahora resulta que contra las decisiones del presidente solo cabe la inconstitucionalidad, pero no veto. ¿Cómo es posible que un viceministro va a vetar al presidente de la República? La dignidad, la honradez, la calidad humana de un viceministro que no está de acuerdo con lo que el presidente dispone es presentar su renuncia, pero jamás decir yo no firmo, como quien dice yo veto la decisión del presidente. A la cárcel se puede ir por usurpación de funciones. Señor presidente, ¿cómo entonces se va de alguna manera a fiscalizar este salario diferenciado, para que no sea aprovechado también por ciertos sectores, para que realmente sea aplicado y para que realmente fomente también esa descentralización que de alguna manera, insistíamos, en países en desarrollo como los nuestros, este tipo de salarios puede ser beneficioso hasta cierto punto? Mire, todo en Guatemala tiene contralores. El Ministerio de Trabajo tiene la Inspección General de Trabajo para ir a vigilar que se cumplan las leyes laborales. Los tribunales de trabajo, las acciones de amparo, las acciones administrativas. Y estamos hablando hipotéticamente, aún no sé si se van a instalar esas empresas. Yo, de ser empresario, no vendría a Guatemala si sé que su inversión está temblando porque hay gente que quiere volver a 19 años atrás cuando se firmaron los acuerdos de paz y quiere seguir manteniendo vivo el conflicto que causó tantas muertes en Guatemala, tanto enfrentamiento, tanto odio y tanta venganza. Yo le he pedido a los guatemaltecos que eliminen el odio, que eliminen el miedo en sus decisiones. Cualquiera tiene derecho a ser ministro y cualquiera tiene derecho a separarse del cargo. Ese es un derecho fundamental que nadie discute. Usted hablaba precisamente de la importancia de la fiscalización, de la importancia de alguna manera de que cada una de las entidades esté realizando su trabajo. Este ha sido uno de los grandes problemas que tenemos precisamente con el salario, por ejemplo, el salario mínimo. Según algunos estudios de ACIES del 2015, el 70% del salario mínimo no es cancelado o pagado en Guatemala, ¿verdad? Y estamos hablando que ahí se incluye tanto la parte formal como la parte informal, o sea, la economía informal en el país. ¿Usted deja algún proyecto con sus ministros o alguna forma de ver que tanto las grandes empresas como las pequeñas, que al final son las que la mayoría pagan de estas, pero las grandes empresas, según Naciones Unidas, ¿verdad?, muchas de ellas, 800 grandes empresas, no pagan ni siquiera los impuestos en IVA y en el ISR también? Entonces, ¿cómo hacer realmente para que estas cumplan con lo que tienen que hacer si no lo han hecho con el salario mínimo? Bueno, para eso tenemos un Ministerio de Trabajo. Cualquiera que sepa que en una fuente no están pagando el salario mínimo legal, una sola llamada de teléfono debe ser suficiente para que un inspector de trabajo se constituya y haga ahí el apremio administrativo y la denuncia ante los tribunales de trabajo. Es decir, procedimientos hay, pero lo que usted tocó, que es muy importante, la informalidad. Cabalmente estas disposiciones lo que tratan es trasladar de la informalidad a la formalidad. ¿Cuál es la diferencia? El 70%
de las personas económicamente activas no están en la economía formal. ¿Eso qué significa? No tienen seguro social, no tienen las garantías del Código de Trabajo, no tienen prestaciones, no tienen posibilidad de indemnizaciones, de jubilación, de protección a su familia. Esa es la economía informal que se mantiene por esa hipocresía de estar escondiendo la realidad de salarios que no se pagan. Cuando nosotros decimos salarios diferenciados para solo 4 municipios de los 340 municipios de Guatemala, estamos indicando que ahí va a haber formalidad. Van a pagar impuestos, van a tener que hacer sus declaraciones, van a poder sindicalizarse los trabajadores, van a tener todos los beneficios que la formalidad da. Lo otro, pura clandestinidad que se vive en este sistema de hipocresía social que estamos viviendo. Dígame, en algunas organizaciones no gubernamentales, si están ellos cumpliendo con pagar sus impuestos al fisco, porque son ingresos que vienen de procedencia extranjera y no rinden cuentas en Guatemala. Vamos a ver si lo están haciendo algunos de estos de la sensibilidad social. Así es, nos vamos a ir a unos mensajes, regresamos con más. Aquí estamos con el señor presidente de la República, Alejandro Maldonado, platicando sobre el salario diferenciado, los beneficios de la diferencia que hay incluso con el salario mínimo y por supuesto la problemática que están presentando algunos sectores con el mismo. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en esta entrevista especial, hablando del salario diferenciado, los beneficios que esto pueda tener también, algunas complicaciones que se han tenido en relación al mismo, sectores que no están de acuerdo y de alguna manera pues el señor presidente está con nosotros para explicarnos algunas de estas dudas que tenemos. Señor presidente, ¿este tipo de decisiones fue analizado y conversado con algunas comisiones paritarias o algún tipo de organización como lo que se hace en el salario mínimo? Porque esto, digamos, está estipulado en el Código de Trabajo, pero esto de los salarios diferenciados, ¿cómo lo están manejando para que no sea realmente inconstitucional? Muchas gracias. No, en realidad, cuando hablábamos de principios constitucionales de descentralización y desconcentración, ratificados por los acuerdos de paz para darle más vida a la provincia, a los municipios, que no sea ese que clientelismo o ser subalternos de la gran capital, sino que se desarrollen en el exterior. Se reconocen las juntas paritarias locales y esto ocurrió localmente. El Ejecutivo no es el que inventó los salarios diferenciados. Fueron esas 4 municipalidades las que en sus reuniones entre sector patronal y sector trabajadores y la municipalidad llegaron al acuerdo de pedir que se les fijaran esos salarios. De suerte de que ahí se está haciendo funcional el principio de desconcentración. Ya es tiempo que acabemos con ese presidencialismo que todo quieren que dependa del señor presidente. Hay gentes en las que todavía sobrevive el fantasma de don Manuel Estrada Cabrera, el señor presidente. Y cuando se encuentran con un presidente democrático que saca la cara, asume sus responsabilidades, empiezan ya con sus maniobras, sus amenazas, sus coacciones y todo. Y como vengan, los enfrento a todos, porque yo tengo la legitimidad constitucional y la lealtad de estar haciendo todo por el bien de los guatemaltecos, por estos jóvenes campesinos que necesitan un mejor destino en Guatemala. ¿Cómo está el cálculo de este salario diferenciado? ¿Cómo lo calcularon ustedes? Y bueno, ¿qué porcentaje? ¿Cómo se va a pagar todo lo de los impuestos que usted mencionó? Sí, en efecto, el salario actual, el general para todos los trabajadores es de 2.740. Para la maquila, ya hay una diferencia, es de 2.528. Y el diferenciado, incluyendo un bono, es 1.950.
Por 50 quetzales no llegó a 2,000 quetzales. Pongamos qué pasa en una familia campesina, donde el padre ve que ya su hijito mayor ya le está saliendo bigotito, pero que tiene otros niños que atender. Es justo que este muchacho ayude a la economía familiar y que consiga un empleo. ¿Y dónde lo va a conseguir? Emigrando para la capital, a venir aquí a poner una carretilla de chucos para que lo estén explotando los narcos y los del crimen organizado. Cuando él puede tener un empleo con sus prestaciones, su seguro social y todo lo demás. Pero lo que quiero decir, esto surgió de abajo para arriba, y es lo que no están acostumbrados aquí. Aquí quieren que todo el señor gobierno lo disponga. El gobierno no hizo más que responder a este clamor. La primera vez la Corte declaró inconstitucional el monto, pero no el sistema ni el procedimiento, ni la legitimidad del gobierno para emitir el acuerdo. ¿Y por qué el monto, señor presidente? Porque hizo un cálculo sobre el costo de vida. Y en consecuencia hace la conclusión que se ve en el considerando que 2 salarios mínimos deben de dar capacidad para un costo de alimentación. De manera que eso es lo que recoge este espíritu. La Corte dijo 2 salarios mínimos conforman ese mínimo vital. Si hubiera dicho otra cosa, entonces todos los salarios mínimos serían inconstitucionales. Ella fijó un parámetro, entonces nosotros decimos, bueno, si así lo dice, lo interpretamos de esa manera y así respondemos. Ahora va a estar en campo de la Corte. Puede ser que la mayoría o la totalidad disienta del criterio del presidente y yo lo aceptaría con mucho reconocimiento y respeto, porque yo he sido constitucionalista y he defendido siempre la majestad de la Corte de Constitucionalidad, aunque algunas veces hayamos estado equivocados. ¿Hay algunos otros municipios o incluso departamentos que hayan solicitado este análisis y esta propuesta de poderla incluir como un salario diferenciado? Que yo sepa, no. Hasta este momento no lo he sabido, pero podría surgir, es el pluralismo geográfico de Guatemala, en donde cada región puede responder a sus propias necesidades e intereses. Pero aquí estos salarios son en el corredor seco, donde hay hambre, donde no hay trabajo, donde no llueve, donde la gente migra a trabajar estacionalmente en las cosechas de algunos productos, donde solo trabajan 3 o 4 meses al año, y donde la población ha crecido. Hay muchos niños en cada familia. Yo no sé cómo los gentes que se autocalifican de actores sociales no tienen la sensibilidad para conocer lo que es Guatemala, sus necesidades, y que nos obliguen a andar limosneándole todo a los americanos y a los europeos. Y ellos también deben de entender las medidas que tomamos, porque así está pensado en la Alianza para la Prosperidad. Ya va a venir el vicepresidente Biden y lo vamos a oír. ¿Por qué? Porque realmente ellos dicen, tienen que adquirir ustedes su autonomía, que generar sus fuentes de trabajo, cuidar sus recursos y controlar su delincuencia. Ellos en realidad no van a estar toda la vida manteniéndonos en esas necesidades fundamentales, y además nunca lo hacen. De suerte que tenemos que valernos por nosotros mismos. Sí, aquí lo que se necesita, señor presidente, y usted lo ha hecho en muchas situaciones también, es crear las condiciones y las oportunidades, ¿verdad? Y oportunidades de igualdad para todos, para realmente poder prosperar y conseguir ese desarrollo de nuestro país. Porque a veces uno se pregunta, hay otros estados con mucho menos tiempo que nosotros, ¿verdad? De creación, de construcción, son países muy ricos, pero han tenido esa oportunidad, la oportunidad todos de poder desarrollarse, de poder estudiar y de poder prosperar. Señor presidente, entonces, ¿ya se ha escuchado de empresas
o de instancias, instituciones que quieran participar en esa descentralización en estos municipios? Tengo entendido que sí, que han llegado a esos municipios empresas. Yo no las conozco, no sé ni quiénes son, pero sí sé, porque me lo han dicho los alcaldes, que han llegado a ver terrenos, a ver ubicaciones, a ver dónde hacen una urbanización para los trabajadores, para instalar equipo y maquinaria. Y eso es muy importante. Son empresas que transfieren conocimiento, tecnología, experiencia. El que entra a trabajar ahí también entra a aprender. Esta es una institución que en Europa es de lo mejor para su desarrollo, el aprendizaje. Aquí las empresas van a poner su salario mínimo, pero empresas ya consolidadas. Pero estas que vienen a abrirse un espacio tendrían, porque su principal producto es la mano de obra y luego la materia prima. Pero lo que ellos producen es trabajo, su esencia es trabajo y es competencia. Si no lo hacemos aquí, se van a otros países de Centroamérica, no nos engañemos. Y en cuanto a la teoría, a la doctrina, eso ya les he comentado. Costa Rica, que para mí es un referente de una democracia social bien consolidada, tiene 16 salarios mínimos y no hay quien se atreva a cuestionar que ahí no se reconoce el principio de igualdad. Claro, la igualdad es entre iguales y la desigualdad entre desiguales. Si uno no tiene todavía capacitación para el trabajo, va a ir a aprender, pues tiene que empezar por el principio. Quiero retomar algo que usted dijo y me puso a qué pensar y analizar. Quiere decir que esto también es una oportunidad para nuevas empresas, no aquellas empresas grandes que ya están establecidas en nuestro país, que ya tienen un recorrido y que pueda tomarse como privilegios fiscales también para estas empresas grandes. Es para nuevas empresas. Muy acertada su precaución, su cautela. Es correcto que así lo vea. Pero precisamente aquí hay que las empresas que se van a instalar tienen que ser absolutamente nuevas y en declaración jurada. Guatemala, el que falta al juramento comete un delito y en eso le cuesta y lo tiene que pagar con cárcel. No creo que ningún empresario se va a atrever a hacer una simulación para poner una empresa vieja con formato nuevo. Sí, y preguntaba eso y qué bueno que lo aclaramos porque, por ejemplo, esa ley, por ejemplo, de fomento a la legalidad que ahorita incluso el Congreso nuevamente está analizando, pareciera nuevamente que esta ley de maquilas quiere favorecer muchas veces a las mismas empresas, como sabemos que se utilizó la ley de maquilas con empresas ya existentes, empresas que muchas veces no tenían que ver con maquilas y que de alguna manera una forma también de defraudar al fisco en el país, señor presidente. ¿Cómo no? Eso tenemos que saber y controlar. El Congreso lo tiene en sus manos. Yo no he hecho gestión en esa materia. Es más, yo he respetado muchísimo la independencia del Congreso y hasta lo han extrañado. Dice, ¿por qué el presidente Maldonado no ha movido sus cuerdas para que elijan al vicepresidente que él quiere? Por lealtad y por corrección política. Que se acabe ya esa cuestión de los lazos o los vínculos o los teléfonos entre la presidencia y el Congreso. Cuando yo he ido al Congreso, en forma abierta, transparente, les he dicho, no descuiden el costo social. Y ahora lo estamos pagando y de una vez le advierto a los guatemaltecos, muchos de los casos que se están dando es porque hubo reducciones de presupuestos de entidades donde ya no hay para pagar la totalidad de los empleados que actualmente se tienen. Pero eso no es responsabilidad del Ejecutivo, sino es responsabilidad de la forma como quedó aprobado el presupuesto. Ahora, ¿a quién constitucionalmente le es concerniente la aprobación del presupuesto? El Congreso. Entonces, que no vayan a culpar al presidente por lo que hizo el Congreso en algunas áreas. Quiero aprovechar, señor presidente, ya que estamos en los últimos minutos, de preguntarle a usted, estamos ya a pocos días de hacer este traspaso de mando,
Usted estuvo en uno de los momentos históricos de nuestro país como presidente de la República, de los más importantes también para nuestro país, que va a quedar plasmado en la historia. ¿Cuáles serían sus mayores satisfacciones como presidente en estos meses que usted estuvo a cargo y que podríamos decir que fueron contabilizadas lo que usted hizo por Guatemala? Pues muchas gracias. Yo hice entrega de mi tiempo, de mis conocimientos, de mi familia, de mi comodidad para el cargo. Y no reclamo nada. Inclusive en obras públicas de las cuales emprendió mi gobierno, he prohibido que vayan a poner ninguna placa con mi nombre. Mi único interés era poder hacer un poco de docencia cívica en Guatemala para que ese señor presidente ubiquista o cabrerista desaparezca de nuestra historia. Por eso han sido tantas las desgracias que nuestro país ha tenido, por ese presidencialismo fanático inculcado por el poder y por los de abajo también, porque esos todos acuden al maximón guatemalteco que es el presidente de la República. ¿Qué esperaría para el futuro de nuestro país, señor presidente? Que haya entendimiento, comprensión, diálogo y sobre todo, reitero, que podamos vivir sin odio y sin miedo. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí dándonos la explicación, ¿verdad?, de lo que es el salario diferenciado. Entendemos que esto es en 4 municipios, es para ayudar económicamente a las mismas familias, a la misma población, descentralizar incluso la economía de nuestro país y también fomentar y favorecer a nuevas empresas, a empresas que quieran realmente ayudar al desarrollo de este país. Así es. ¿Estamos? Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, esperamos haber platicado ya un poco de este tema que yo también tenía mis dudas y por supuesto este es el objetivo. Ahora usted analice, saque sus conclusiones también. Hasta la próxima.